Pensando un poco en lo que acabamos de cantar, el tema del Espíritu Santo, quisiera comenzar con una pregunta que creo que les he hecho en el pasado, pero ¿cómo es de que un cristiano puede identificar la obra genuina del Espíritu Santo? ¿Cómo es que nosotros podamos saber si Él está obrando en la vida de alguien o en la vida de alguna iglesia? Yo creo que por norma general, todo cristiano entiende la evidencia de la ausencia del Espíritu Santo. Sabemos algunas cosas que dan evidencia de que el Espíritu Santo no está activamente obrando para bien en la vida de alguien o de una iglesia. Tiene que ver con el pecado, ¿no? El fruto de la carne, con la fornicación, con las cosas que no agradan a Dios. O sea, los que están desobedeciendo la Biblia. Pero lo interesante es que hoy en día en la iglesia evangélica, el cristianismo en general, cuando los hermanos hablan de la obra del Espíritu Santo, normalmente enfatizamos obras o ministerios que, aunque posiblemente evidencian una obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, también posiblemente no. Son obras que no necesariamente apuntan hacia la santificación o incluso a la salvación. Por ejemplo, entras a una iglesia y se ves a mucha gente profetizando. Algunos dirían, wow, el Espíritu Santo está obrando ahí de manera poderosa. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Aún en la Biblia tenemos a incrédulos que están profetizando, incluso el asna de Balaam profetizaba de alguna manera. Pero tenemos el sumo sacerdote, por ejemplo, en los evangelios, que profetizaba. Tal vez otros hablan de lenguas, otros hablan de sanidades y de milagros. Pero esas cosas nuevamente, aunque posiblemente evidencian algo, posiblemente no. Recuerden ese pasaje en Mateo 7, en donde Jesucristo, hablando de los falsos profesantes, dice, muchos me dirán en aquel día, pero no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros, y Él, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. Entonces, esas obras, digamos, que tienen que ver con los dones del Espíritu Santo, no necesariamente evidencian de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de un creyente. De hecho, pensando en los corintios, sabemos, según 1 Corintios 1, de que tenían todos los dones, pero Pablo tiene que regañarlos por ser carnales, por no obedecer a la palabra de Dios. Y aún el hecho de ver y experimentar e incluso hacer milagros no necesariamente apunta hacia algo bueno. Vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel que ve todos los milagros del Éxodo, ¿no? Que cruzan el Mar Rojo en tierra seca, pero no estaban creyendo. Tenemos toda la generación que presenció los milagros de Jesucristo, experimentaron muchos milagros, pero eran en su mayoría incrédulos. Entonces, ¿cómo es de que nosotros podamos identificar y apreciar la genuina obra del Espíritu Santo, obras que de manera indubitable apuntan hacia la obra del Espíritu Santo? Y creo que para la mayoría de nosotros tenemos una idea, o sea, tiene que ver con su fruto, el fruto del Espíritu, o sea, gozo, paz, apariencia a Jesucristo, ya que el Espíritu Santo está santificándonos y transformándonos a la imagen de Jesucristo. Pero lo que yo quisiera hacer en esta tarde es tomar un paso atrás y tratar de dar un vistazo panorámico sobre quién es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Vamos a ver a muchos versículos, pero tratando de dividirlos en esas dos categorías. Primero viendo quién es el Espíritu Santo y luego viendo qué es lo que el Espíritu Santo hace, qué obras lleva a cabo en la vida de nosotros. Y mi oración es de que nosotros crezcamos en nuestro discernimiento y que podamos apreciar aún más la verdadera obra del Espíritu Santo
en la vida de su iglesia. Así que voy a orar y luego vamos a entrar en este tema tan importante, la persona y la obra del Espíritu Santo. Un resumen de quién es y lo que hace. Señor, nuevamente pedimos tu ayuda y tu bendición sobre este estudio. Oramos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que ilumine nuestras mentes y que nos dé capacidad realmente de obedecerte y vivir agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Qué regalo tan precioso. Y oramos todo por medio del nombre de Jesucristo, sabiendo de que es por medio de su redención que hemos recibido tan precioso regalo que es tu Espíritu. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, tal vez la respuesta más básica cuando preguntamos quién es el Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esto es básico, es obvio para todo cristiano. Pero pensemos un poco en las implicaciones de esto, de que el Espíritu Santo es, en primer lugar, una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona. Y vemos esto a lo largo de la Escritura, de que Él tiene voluntad, Él ejerce la voluntad de Dios. Por ejemplo, en pasajes como 1 Corintios 12:11 o Hebreos 2:4, dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, indicando de que es una persona con voluntad, con deseo, no es una fuerza impersonal. Y esto de plano nos ayuda a evitar ciertos errores que andan por allí, en donde gente está mandando al Espíritu. En donde gente piensa que pueda manipular la presencia del Espíritu Santo, que le manda a venir y llenarlos. Una pregunta como básica sería, si no dirías algo al Padre, si no dirías algo al Hijo, no debes decirlo al Espíritu Santo, porque Él igual es una persona de la Santa Trinidad y debemos tratarlo con el mismo respeto, la misma reverencia, temor con el que tratamos y nos relacionamos al resto de la Trinidad. Es una persona, pero también es una persona que se conoce por su santidad. O sea, por norma general, cuando la Biblia habla del Espíritu, lo llama el Espíritu Santo. Y obvio, esto en un sentido nos habla de que es un ser apartado del mal, de que el Espíritu Santo odia el pecado. Santiago 4 nos dice de que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Obviamente, somos el templo del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos evitar la fornicación, evitar el pecado, porque el Espíritu Santo es santo, aborrece el pecado. Pero también en su sentido más básico, en su sentido más fundamental, la palabra santo se refiere a que el Espíritu Santo es una persona distinta a nosotros, de que es separado. Santo significa distinto, significa separado. Y nos damos cuenta de esto, que el Espíritu Santo es un ser, es una persona totalmente distinta a nosotros. Nosotros estamos localizados a un solo espacio, el Espíritu Santo es omnipresente. Él vive en todo lugar, de que es omnipotente, es omnisciente, sabe todo. Entonces es un ser diferente y nosotros debemos de tratarlo así. Y siendo obviamente la tercera persona de la Trinidad, Él goza de todas las perfecciones del resto de la deidad, porque al fin y al cabo Dios es uno. Existe un solo ser, un solo Dios. Entonces todo lo que es el Padre, lo es el Hijo, lo es el Espíritu Santo. Si Dios es omnipotente, obviamente el Espíritu Santo también es omnipotente. Si Dios es santo, el Espíritu Santo es santo. Si Dios aborrece el pecado, el Espíritu también. Si Dios es amor, el Espíritu es amor. Si Dios es misericordioso, el Espíritu es misericordioso. Y debemos de evitar distinciones en cuanto al carácter de las personas de la Trinidad. En
En el mundo cristiano hoy en día, yo temo que hemos enfatizado demasiado las distinciones de las personas de la Trinidad y hemos minimizado la importancia de enfatizar la unidad de Dios. Históricamente, la Iglesia, a lo largo de los últimos 2 milenios, ha enfatizado más que Dios es uno. O sea, viene del monoteísmo de los judíos, ¿no? O sea, de que Dios es uno. Y es importante recordar esto. No es de que el Padre es muy justo y santo, airado en contra de pecadores, y que Jesucristo es muy amable y misericordioso, y el Espíritu es como que ver distinciones en cuanto a su carácter. No, es el mismo ser. Comparten todas las mismas perfecciones. Entonces, en la forma en que hablamos, en la forma que oramos, en la forma que cantamos, no debemos tratar al Espíritu de manera diferente a la que tratamos al Padre o al Hijo. Entonces, dices Josías, pero entonces, ¿por qué es que la Escritura a veces enfatiza cosas diferentes en cuanto al Padre, Hijo y el Espíritu? Bueno, cuando hablamos de la Trinidad, los teólogos hacen una distinción en cuanto a terminología entre lo que se llama, 2 términos teológicos, no tienen que recordarlos, pero entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. La Trinidad ontológica se refiere al ser de Dios. Ontos en griego significa ser. Y en términos del ser de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu son idénticos, comparten todas las mismas perfecciones. Pero en cuanto a la economía, en cuanto al plan de redención, el plan de Dios en cuanto a la redención del hombre, el papel de cada persona de la Trinidad es distinta. Y la Escritura enfatiza diferentes funciones en cuanto al cumplimiento de ese plan. Si pudiera simplificarlo demasiado, lo que vemos en la Escritura es un énfasis sobre que el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica la redención a los suyos. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. O sea, en términos muy, muy generales. Y también dentro de esas funciones, dentro de esos papeles, el Espíritu Santo se sujete al Hijo, el Hijo se sujete al Padre. Eso no tiene que ver con el valor ni la importancia de las personas. Son iguales en cuanto a su ser. O sea, es el mismo Dios, 3 personas en un solo Dios. Pero sí, dentro del plan de redención, del plan de que Dios se va a glorificar por medio de la salvación del hombre, cada persona de la Trinidad tiene su papel, tiene su función. Y Dios Padre es quien escoge, y Dios Hijo es quien redime, y Dios Espíritu y es quien aplica ese plan de Dios. Entonces vemos de que el Hijo, cuando está aquí en la tierra, está diciendo, yo no hago nada por mi cuenta, yo hago lo que el Padre me dice. Y luego dice que yo voy a enviarles el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer ¿qué? Va a hacer todo lo que yo le diga. Entonces, el Hijo está diciendo, yo hago todo lo que el Padre me dice, y que el Espíritu va a hacer todo lo que yo le di. Entonces vemos cierta jerarquía, pero nuevamente eso no tiene que ver con importancia ni valor, tiene que ver simplemente con la función, con la obra de Dios en la redención. Tal vez el pasaje que mejor explica eso se encuentra en 1 Corintios 11:3, donde Pablo, hablando del papel del esposo y de la esposa en el matrimonio, lo compara de alguna manera con el plan de Dios en la redención. De que como el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de su esposa. Hombre y mujer, esposo y esposo, idéntico valor delante de Dios. No hay ninguna diferencia. Pero en su papel en el matrimonio, la esposa se sujete al esposo. En la misma manera, en cuanto a la persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son idénticos en cuanto a valor, pero en cuanto al papel en la salvación, el Espíritu Santo se sujeta al Hijo, glorifica al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre. ¿Más o menos?
Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que en cuanto al ser de Dios es un solo Dios y las tres personas son idénticas en términos de sus perfecciones. Iguales en cuanto a su santidad, iguales en su justicia, iguales en su sabiduría, iguales en su poder. Pero dentro del plan de redención, cada persona de la Trinidad tiene su papel, tiene su función, y el Padre escoge, el Hijo redime, y el Espíritu Santo aplica la salvación al hombre. Entonces, eso es la parte tal vez un poquito más extensa. Si tomamos un paso atrás y nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo aplica la redención al hombre? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Qué obras lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ahí es donde tenemos muchísima información. Entonces, acabando con el primer punto, ¿quién es el Espíritu Santo? Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y voy a tratar de resumirlo en 15 ministerios. Podremos agregar muchos a la lista, pero para dar un vistazo así muy panorámico, les voy a dar 15 ministerios nuevamente para identificar y apreciar este precioso regalo que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15 obras del Espíritu que vemos en la Escritura, comenzando con el primero, el más básico, en Génesis 1:2, de que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios está allí moviéndose sobre la faz de las aguas. El verbo allí en hebreo, moviéndose, es un verbo que se usa de una gallina que está moviéndose sobre un huevo, preparándolo, alistándolo para nacer. Eso es precisamente lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo ahí en la creación, soplando su vida para dar aliento y vida a la creación de Dios. Entonces vemos en la Escritura de que el Padre ha creado al mundo, lo ha creado por medio del poder del Hijo, y que la persona más inmediata, digamos, que está llevando a cabo la creación es precisamente el Espíritu Santo, que según Génesis 1:2 está ahí creando al mundo. Y eso es muy alentador para nuestras vidas. Cuando pensamos en que la persona que mora en nosotros, la persona que vive en nosotros, es el que hizo el mundo. O sea, el que te ayuda, el que te ministra, el que te guía y hace todas las cosas que vamos a ver, es una persona omnipotente, que pudo hacer todas las galaxias del espacio, que pudo crear la tierra y que pudo soplar vida y dar vida a la creación de Dios. Segundo ministerio, la inspiración de este libro. La inspiración. Según de Pedro 1:21 habla de que los santos hombres de Dios, cuando escribieron la Biblia, pues lo hicieron con su propia voluntad, sus propios deseos. Pablo, Pedro, Moisés, todos los escritores de la Biblia se sienten y escriben cartas, escriben libros. Pero el Espíritu Santo estaba de alguna manera conduciéndolos, de manera que no comprendemos un misterio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo podría mover a los autores de la Escritura para que las palabras que escribieran resultaran ser exactamente las palabras que Dios quiso escribir? De que este libro lo llamamos ¿qué? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién lo escribió? Dios lo escribió. ¿Pero cómo lo escribió? O sea, Dios estaba en el cielo hablando en una voz audible y Pablo está ahí. Okay. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿ahora qué? A los corintios. ¿Qué? O sea, ¿así pasó? ¿Que Dios estaba dictando todo? No. O sea, Pablo se siente y
O sea, Gálatas, por ejemplo, de su preocupación de que los Gálatas querían circuncidarse y iban por las obras y él está angustiado y escribe y les exhorta, les anima, pero el Espíritu Santo estaba moviéndolo, guiándolo a escribir de manera tan milagrosa, de que toda la carta era exactamente lo que Dios quiso decir a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Eso es un milagro. Cómo el Espíritu Santo pudo mover el deseo, el vocabulario, la preparación, todo el autor para que Pablo, Pedro, Mateo, Juan escribieran exactamente lo que Dios quiso comunicar a nosotros. Y eso también es una bendición para nosotros, porque cuando leemos la palabra, estamos asegurados, estamos confiados de que estamos leyendo las palabras de ¿quién? De Dios, de Cristo, de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo garantizaba. Lo garantizaba. O sea, lo garantizó por medio de la inspiración. Amén. Estoy tratando de solamente darles un versículo para cada punto para no abrumarlos. Entonces, creación, el primer ministerio, Génesis 1:2. Inspiración, segundo ministerio, 2 de Pedro 1:21. Y ahora, Juan 16:8, el Espíritu Santo convence del pecado. Y a veces no vemos la importancia de ese punto. De que todos nosotros, ¿cómo nacimos? Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos esclavos a Satanás, esclavos a nuestro pecado. Y pecamos, y lo peor de todo, pecamos y lo disfrutamos. Es todo lo que hacíamos. No supimos, no nos dimos cuenta lo feo que era el pecado. No tuvimos un aborrecimiento del pecado. Y una de las primeras obras del Espíritu, que es algo simultáneo con la regeneración, pero pensando de manera lógica, lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos convence de nuestra necesidad de arrepentirnos. Nos convence que somos pecadores. Nos convence de que estamos bajo la ira de Dios y que merecemos muerte, merecemos ira y el infierno. Nos convence de que somos feos, somos pecadores, que hemos ofendido a Dios. Y obra en nosotros un odio por el pecado, nos convence de lo feo que es. Me encanta la ilustración, no es mía, no me acuerdo exactamente del origen, pero que siendo pecadores es como una persona que por la madrugada baja a la cocina, es todavía muy temprano, no hay luz todavía, y siente algo en la mesa y piensa que es algo como de valor, algo precioso, lo está tocando, como que brilla un poquito, lo está valorando, y luego la esposa viene y prende la luz y es una cucaracha muerta ahí. Y es como que, uy, se espanta, ¿no? De lo feo que es, o sea, le da asco. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. De que nosotros estuvimos viviendo tranquilos, felices en nuestro pecado. Y luego el Espíritu Santo viene y prende la luz y dices, oye, qué asco me da que yo vivo así. O sea, qué feo soy que hago esas cosas. Y nace un aborrecimiento, o sea, te odias a ti mismo y lo que haces es feo. Es una bendición, hermanos. Es una bendición porque es el primer paso de abandonar eso. El primer paso hacia la imagen hermosa de Jesucristo es abandonar todo lo sucio, lo feo de nuestro pecado. Y obviamente muy conectado a ese, de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, Juan 16:8, de que Jesucristo dice que es su propósito, es convencer al mundo de su pecado. Es el cuarto ministerio, que es la regeneración. La regeneración, de que el Espíritu Santo nos da vida. Ya dije de que nosotros nos
concebimos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos cadáveres espirituales. Y es el Espíritu Santo que viene y nos da vida. Y es muy importante comprender de que esto es lo que da inicio a nuestra experiencia de la salvación. No es de que tú te diste cuenta de que Cristo era hermoso y que tú te diste cuenta de la belleza del Evangelio y tú te diste cuenta de tu pecado y que necesitabas ser salvo. No te diste cuenta por ti mismo. Lo que pasó es de que primero el Espíritu Santo vino a un cadáver y dio a ese cadáver ojos para ver a Cristo. Y le dio un nuevo corazón. Le dio nuevos oídos para escuchar la voz de su pastor. Nos hizo nuevas criaturas, como Pablo lo explica. Somos la creación de Dios. Y eso es necesario para cada ser humano, desde Génesis 1 hasta el fin de tiempo. Si alguien va a entrar en el reino de los cielos, ¿qué necesita? Necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nace espiritualmente muerto y necesita resucitarse. Y lo que el Espíritu Santo hace, Juan 3:5, es de que sopla y da vida a un cadáver, da vida a un incrédulo. Le da la capacidad de sentir por primera vez. Entonces, muy, muy importante este paso de la regeneración y muy alentador también. O sea, no sé si lo has pensado así, pero en tu hombre interior, en tu alma, tu espíritu, tu parte inmaterial, tú estás totalmente listo para el cielo. O sea, la palabra regeneración lo usamos porque es la palabra que Jesucristo usa para hablar de la regeneración del mundo. De que cuando Cristo regresa en los últimos tiempos, Él va a regenerar toda la creación. Va a derretir los elementos de esta creación, de estos cielos y de esta tierra. Y va a ser unos nuevos cielos, una nueva tierra, donde vamos a reinar con Cristo eternamente. Pero ya ha regenerado el hombre interior de cada cristiano. Somos una nueva hechura suya.